Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy, tengo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de los fanáticos de las telenovelas turcas y de las historias de amor que nos hacen soñar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, específicamente en la vida de dos actores turcos muy queridos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y como lo indica el título, vamos a desvelar el gesto de amor secreto, sí, secreto, que Burak Özçivit tuvo hacia Neslihan Atagül. ¿Listos para descubrirlo? Prepárense porque esto es algo que seguro les va a tocar el corazón. Antes de que nos adentremos en este tema fascinante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Siempre estoy compartiendo noticias, curiosidades, análisis y mucho más sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre sus estrellas favoritas de Turquía. No se lo pueden perder. Ahora sí, vamos al grano. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Quiénes son estos nombres que tanto resuenan? Bueno, para quienes no los conozcan, Burak es un actor turco sumamente popular, conocido por sus papeles en series como Kara Sevda, donde compartió pantalla con Neslihan. Su carisma, su talento y su físico han conquistado a audiencias de todo el mundo. Ha protagonizado series de éxito como Muhteşem YZYL y Al-Ku, consolidándose como uno de los galanes más cotizados de la televisión turca. Su presencia en la pantalla es magnética, y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales lo ha hecho merecedor de numerosos premios y reconocimientos. Por su parte, Neslihan es una actriz talentosísima, también muy reconocida, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su actuación en series como Kara Sevda y Fatih Arbilge. Neslihan es una actriz versátil, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una sutileza asombrosa. Su belleza natural y su elegancia innata la han convertido en un icono de la moda y en una de las actrices más admiradas de Turquía. Además de su trabajo en televisión, ha participado en películas y ha sido imagen de importantes marcas, lo que demuestra su gran popularidad y su influencia en la sociedad turca. La química entre ellos en Kara Sevda fue innegable, y muchos fans soñaban con que esa chispa trascendiera la pantalla. Y vaya que lo hizo, pero de una manera que quizá no imaginamos. La conexión que se percibía entre Kemal y Nihan, los personajes que interpretaban, era tan intensa que muchos espectadores esperaban ansiosamente que esa magia se trasladara a la vida real. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, resultó ser diferente. Burak, en ese momento, estaba en una relación sentimental y aunque la admiración y el respeto entre ambos actores eran evidentes, no hubo un romance fuera del set. La historia que les voy a contar es un poco enrevesada, porque en realidad no se trata de un romance directo entre ellos, sino de un gesto de apoyo y cariño que Burak tuvo hacia Neslihan, un gesto que revela la admiración y el respeto que se tenían. Es importante aclarar que aunque no hubo un romance público, la relación entre ambos actores siempre fue cordial y profesional, basada en el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro. Para entender completamente este gesto, es crucial que recordemos el contexto. Neslihan Atagül, como muchos saben, ha enfrentado desafíos de salud, especialmente relacionados con el síndrome del intestino permeable, lo que la obligó a tomarse un tiempo fuera de la actuación. Esta situación generó mucha preocupación entre sus fans y también en la industria del entretenimiento. El síndrome del intestino permeable es una condición médica que afecta la permeabilidad de la barrera intestinal, lo que permite que sustancias nocivas, como toxinas y bacterias, entren en el torrente sanguíneo. Los síntomas pueden incluir problemas digestivos, fatiga, dolores de cabeza y problemas en la piel. En el caso de Neslihan, este síndrome le causó un gran malestar y la obligó a tomar medidas para cuidar su salud. Su decisión de priorizar su bienestar físico y mental fue aplaudida por muchos, pero también generó cierta controversia en una industria donde la presión por cumplir con los compromisos laborales es constante. Es en este momento donde entra en juego Burak Özçivit. Él, al ser testigo de los desafíos de salud de su compañera de trabajo, se convirtió en un aliado y un apoyo fundamental para Neslihan. Lo que hizo Burak fue un acto muy sutil, pero enormemente significativo. No fue un regalo ostentoso, ni una declaración pública en las redes sociales. Fue algo mucho más íntimo y personal. Después de que Neslihan tuvo que dejar temporalmente la serie donde estaban actuando juntos por su salud, Burak,
en un acto de solidaridad y apoyo, decidió hablar sobre la importancia de priorizar la salud mental y física. En entrevistas, Burak siempre expresó su preocupación por Neslihan, resaltando la importancia de cuidarse y de tomarse el tiempo necesario para recuperarse. No solo eso, sino que también defendió la decisión de Neslihan de priorizar su salud, anteponiéndola a las presiones del trabajo. Esto en una industria tan exigente como la de las series turcas, donde a veces se exige mucho de los actores, fue un gesto de mucha madurez y de un gran respeto por su colega. Burak, en sus declaraciones, no solo se limitó a expresar su apoyo a Neslihan, sino que también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la industria y al público en general sobre la importancia de cuidar la salud mental y física. Destacó que el bienestar de los actores y actrices debe ser una prioridad, y que es fundamental que las producciones y los medios de comunicación sean más comprensivos y respetuosos con las necesidades de los profesionales. Lo realmente secreto de este gesto radica en la sutileza con la que Burak lo llevó a cabo. No buscó la publicidad ni la atención mediática. Simplemente con sus palabras y acciones demostró su apoyo incondicional a Neslihan. Y aunque puede parecer un acto pequeño, en realidad dice mucho sobre su carácter, su ética de trabajo y su consideración hacia sus compañeros. En una industria donde las rivalidades y los egos pueden ser comunes, la actitud de Burak fue un soplo de aire fresco. Demostró que es posible mantener una relación profesional basada en el respeto mutuo y la admiración, y que el compañerismo y la solidaridad pueden prevalecer incluso en las situaciones más difíciles. Imaginemos por un momento la situación: una actriz joven, talentosa, enfrentando un desafío de salud, y un compañero de trabajo que, en lugar de ser indiferente o distante, muestra empatía, comprensión y apoyo. Eso es algo digno de admirar. Burak no solo se preocupó por el aspecto profesional, sino también por el bienestar personal de Neslihan. Fue un gesto de amor, sí, pero un amor fraternal, un amor de compañerismo y de respeto mutuo. Este gesto secreto de Burak Özçivit es un ejemplo de cómo las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Es un recordatorio de que la empatía, la solidaridad y el apoyo son valores fundamentales en cualquier relación humana, ya sea personal o profesional. Nos enseña que en un mundo cada vez más individualista, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio es algo que debemos valorar y fomentar. Y por supuesto, este gesto de Burak también nos habla de la conexión que compartían en el set de Kara Sevda. La química que veíamos en la pantalla no era solo actuación, evidentemente, había una base de respeto y cariño genuino. Esto hace que la serie sea aún más especial, sabiendo que entre los actores existía una conexión tan fuerte y positiva. La serie Kara Sevda se convirtió en un éxito internacional gracias a la trama cautivadora, la impecable actuación de los protagonistas y, por supuesto, la química innegable entre Burak y Neslihan. El hecho de saber que esa química trascendía la pantalla y se manifestaba en un respeto y cariño genuino entre los actores, añade una capa de significado y valor a la historia. Es importante destacar que aunque la relación entre Burak y Neslihan fuera puramente profesional, este gesto de apoyo es un claro indicativo de la calidad humana de Burak. Nos demuestra que es un hombre que se preocupa por los demás, que valora la salud y el bienestar, y que es capaz de poner los intereses de sus compañeros por encima de cualquier otra cosa. Su actitud frente a la situación de Neslihan revela su empatía y su sensibilidad, cualidades que lo hacen aún más admirable. Este tipo de historias son las que nos hacen amar a los actores turcos. Son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, pero que en ocasiones nos demuestran que son capaces de grandes actos de bondad y de generosidad. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser celebrado. El hecho de que los actores turcos, a pesar de su fama y reconocimiento, sean capaces de mostrarse como personas auténticas y cercanas, es lo que los hace tan queridos por sus seguidores. Además, este episodio nos permite reflexionar sobre la presión que sufren los actores en la industria del entretenimiento. A menudo se espera que lo den todo, que trabajen sin descanso, que estén siempre disponibles. Sin embargo, la salud es lo más importante. A veces es necesario parar, tomarse un respiro, y priorizar el bienestar físico y mental. El gesto de Burak fue un recordatorio de esto, un llamado a la importancia de cuidar de uno mismo. La industria del entretenimiento, con su ritmo frenético y sus exigencias constantes, puede ser un ambiente muy estresante para los actores. La presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con los plazos de producción y por satisfacer las expectativas del público, puede afectar la salud física y mental de los profesionales.
Por eso es fundamental que se promueva una cultura de respeto y apoyo hacia los actores, donde se valore su bienestar y se les permita tomarse el tiempo necesario para cuidar de sí mismos. El gesto de Burak fue un paso importante en esa dirección, al demostrar que la solidaridad y la comprensión pueden hacer la diferencia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el gesto de amor secreto de Burak Ozcivit hacia Neslihan Atagul fue mucho más que una simple muestra de apoyo. Fue una declaración de amistad, de compañerismo, de empatía y de respeto. Fue un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, como en la vida real, la solidaridad y la bondad pueden marcar la diferencia. El gesto secreto de Burak, en realidad, fue una serie de acciones y palabras que, juntas, revelaron su verdadera naturaleza: un hombre preocupado por los demás, un compañero solidario y un profesional comprometido con el bienestar de sus colegas. Este gesto nos inspira a ser más empáticos, a mostrar más compasión y a valorar la importancia de la amistad y el apoyo en nuestras vidas. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy. Hablamos de la conexión especial entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, de la química que compartieron en Karasevda, y del gesto de apoyo secreto de Burak hacia Neslihan, especialmente en el contexto de los problemas de salud que ella enfrentó. Vimos cómo Burak, a través de sus palabras y acciones, demostró su preocupación, su empatía y su respeto por su colega, resaltando la importancia de priorizar la salud y el bienestar. En este vídeo exploramos la relación entre dos grandes estrellas turcas, Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, y descubrimos un gesto de amor y apoyo que, aunque sutil, dice mucho sobre la calidad humana de Burak. Nos adentramos en el contexto de los desafíos de salud que enfrentó Neslihan, y cómo Burak reaccionó ante esta situación, demostrando su empatía y su respeto. Recordamos la química innegable que compartieron en Karasevda, y cómo esta conexión trascendió la pantalla, manifestándose en un gesto de apoyo y solidaridad. Destacamos la importancia de la empatía, la solidaridad y el apoyo mutuo en el mundo del espectáculo y en la vida en general. Finalmente analizamos la presión que sufren los actores en la industria del entretenimiento y la necesidad de priorizar la salud mental y física. Quiero agradecerles muchísimo por haberme acompañado en este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan encontrado interesante y entretenido. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan sobre el gesto de Burak, sobre la relación entre él y Neslihan, y sobre cualquier otro tema que les haya surgido. ¿Qué opinan sobre la importancia de la salud mental y física en la industria del entretenimiento? ¿Cómo creen que se podría mejorar el apoyo a los actores y actrices? No duden en dejar sus opiniones abajo en la sección de comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.